En este ejercicio tenemos un sólido formado por una barra AD que tiene esta forma que forma 90 grados con el lado del lado AC y CD. Y además en el punto B vemos que hay dos cables que están enganchados a G y a H. Y para esta estructura de aquí nos pide calcular la tensión del cable BG, suponiendo que la tensión del cable BH es nula, suponiendo que TBH es nula. Nosotros lo vamos a plantear inicialmente pensando que TBH no es nula, ¿vale? Porque el cable existe, y después cuando resolvamos el ejercicio y hagamos las operaciones, pues la consideraremos como nula. Como siempre, hacemos el diagrama del cuerpo libre y tendremos pues la tensión del cable BH, que ya os digo que en principio la vamos a considerar como que existe, ¿vale? Porque esto es una simplificación del problema. Tendremos TBG, que es la tensión del cable BG. Tendremos la reacción en el punto A, que viene dada por su componente en Y y su componente en X, y lo mismo con la reacción en D, que en este caso pues las componentes serán dz y di. Y además tenemos una carga externa P que nos dice que son 268 newtons en el sentido negativo de las Is, es decir, en sentido negativo de las J, y por lo tanto P será menos 268 J. El número de incógnitas que tenemos pues son 6, porque tenemos la reacción en A en sus dos componentes, la reacción en D, de sus dos componentes, y además tenemos las tensiones de los cables. Las ecuaciones que tenemos en 3 dimensiones en equilibrio estático pues son sus 6 ecuaciones, la de sumatorio de fuerzas y sumatorio de momentos en cada una de sus componentes. 6 menos 6, 0, y por lo tanto es isostático y podríamos resolverlo. ¿Cuál es la estrategia de resolución? Pues tenemos que ver en qué punto hacer momentos para eliminar el máximo número de incógnitas posibles. Por ejemplo, si nosotros hacemos momentos en el punto A, ¿qué sucede? Pues que tendremos las tensiones asociadas a los cables, la de las reacciones en D, y además tendremos el momento de P. Este no nos preocupa porque es conocido, pero tendríamos 4 incógnitas, que serían las dos de los cables y las de la reacción en D. Si nosotros nos vamos al punto D, pasa lo mismo. Lo que pasa es que en vez de tener las reacciones en D, tendremos las reacciones en A provocando un momento en D. Por lo tanto, en este caso parece una buena estrategia que en vez de hacer momentos respecto a un punto, lo hagamos respecto a un eje. ¿Respecto a qué eje? Bueno, pues respecto a este eje de aquí, AD. ¿Por qué? Pues si vosotros os fijáis y cogéis AD, las reacciones en A no van a provocar momento y las reacciones de D tampoco, y por lo tanto en este eje AD las únicas fuerzas que provocarían momentos serían las de la extensión del cable y de la fuerza externa. Para calcular momentos respecto de un eje, pues tenemos que utilizar una fórmula que ya os debe de sonar, en la que lo que tenemos es un momento en uno de los puntos del eje y lo que hacemos es que lo proyectamos en la dirección del eje, y por lo tanto lo que nos da es un escalar. Si queremos el momento pues vectorialmente como vector, pues tendríamos que además multiplicarle otra vez este vector de aquí, el de la dirección. Entonces, para que os suene un poco a cómo lo hacemos en clase, en los otros ejercicios, el vector de dirección de la recta AD, ya sabéis cómo se calcula. Si es unitario, pues será AD entre el módulo de ese vector AD. ¿Y quién es esto de aquí? Pues esto de aquí, por ejemplo, si lo hacemos para el punto A, esto sería el momento en el punto A, pues ¿quién sería? Esto sería para esta fuerza de aquí, por ejemplo, esta tensión, pues el momento en el punto A será este vector de aquí, el vector AB multiplicado vectorialmente por T sub G, y eso nos daría el momento en el punto A. Y ya tendríamos pues nuestro momento en el punto A, y si lo que queremos hacer es proyectarlo en este eje, lo multiplicamos por el vector director,
y en este caso que lo vamos a hacer unitario también, de la recta de este eje. Y como veis esto, bueno, al final es un producto mixto porque es un vector multiplicado escalarmente por un producto vectorial y por lo tanto esto de aquí pues nos quedará un número. En nuestro caso no solo tenemos una fuerza, una tensión, sino que tenemos dos más. Tendremos la de la tensión del cable BH y la de la fuerza en C, P. Entonces, si nosotros lo que queremos cumplir es la ecuación de equilibrio, tendremos que la sumatoria de momentos en este eje AD es igual a 0. Y tendremos que cada una de las fuerzas ejerce un momento respecto a este punto A y por lo tanto proyectado también sobre este eje AD. Tendremos para la fuerza T sub G, pues copiamos lo que hemos puesto aquí. A sub B vectorialmente por T sub G. Más este vector de aquí, pues el vector de proyección, como es el mismo, estamos haciendo momentos respecto al eje AD, pues el mismo. Y ahora, ¿qué vectores tenemos que poner dentro del producto vectorial? Pues AB, porque está aplicado también en B, esta tensión del cable, y el otro vector pues será la tensión del cable. Por lo tanto, AB multiplicado vectorialmente por TBH, más este momento que provoca esta fuerza de aquí, que será AC multiplicado vectorialmente por esta fuerza. Y de nuevo proyectado en la misma dirección. AD multiplicado por AC vectorialmente por P. Para resolver esta ecuación lo que tenemos que hacer es conocer cada una de sus componentes. Pues vamos a definirlas. Si empezamos por la proyección, por el vector en el que tenemos que proyectar nuestros momentos, pues tendremos que este vector de aquí será AD entre el módulo de AD. ¿Y quién es AD? ¿Quién es este vector? Pues será el punto D menos el punto A. AD será D menos A. ¿Quién es D? Pues es este punto de aquí y vemos que está en X a 1 metro, en Y no tiene componente y en Z tampoco. Por lo tanto, 1, 0, 0 menos el punto A, que vemos que solo tiene componente en el eje Z y que es 0,5. Perdón, no es 0,5 sino 0,75. 0,5 sería en dirección X, pero no tiene, sería esto de aquí que son 0,75. Por lo tanto, 0, 0, 0,75. Y nos queda que el vector AD es 1, 0, menos 0,75. El módulo será la suma de sus componentes al cuadrado. En este caso, como es 0, pues ya no la ponemos. Y para tener el vector, pues simplemente dividimos el vector entre su módulo. Y si lo hacemos, esto es 1,0 menos 0,75 entre esto de aquí, 1 al cuadrado más 0,75 al cuadrado, y nos queda que el vector en esa dirección AD en la que vamos a proyectar es 0,8, 0 menos 0,6, que es lo mismo que decir 0,8i, 0j y menos 0,6k. Si seguimos por el orden, tendremos que calcular el vector AB y como está en la misma dirección, pues vamos a hacer el vector AC también. Entonces, AB será B menos A. El punto B es este de aquí, que tiene coordenadas. Nos falta aquí el eje X, ¿vale? Tiene coordenadas en X, pues 0,5, en Y 0, no tiene componente vertical,
y en el eje Z pues tiene esta de aquí, 0,75, y por lo tanto el vector B será 0,5, 0,075 menos el punto A, que ya lo hemos visto antes para calcular el vector de la dirección AD, y era 0,0075. Y por lo tanto, el vector AB es 0,500, que es lo mismo que decir 0,5i. El vector AC pues será C menos A. ¿Quién es el punto C? Pues vemos que está un poco más adelantado que B, pero en la misma dirección en Z. Lo único que cambia es la X, que en este caso, pues en vez de ser 0,5 es 1. Y por lo tanto será 1,0075 menos 0,75 y AC será, por lo tanto, 1, 0, 0. Solo tendrá componente en dirección X, que será por lo tanto 1 sub i. ¿Quién es T sub G? Pues será su módulo TBG, T sub G, por su dirección. ¿Cuál es la dirección de T sub G? Pues la dirección que va de B a G, la dirección de ese cable. Y lo hacemos unitario y por lo tanto lo dividimos entre su módulo. ¿Quién es BG? Porque el módulo sabemos que es una de las incógnitas. Pues ¿quién es BG? Será G menos B. Coordenadas del punto G. Pues tenemos que en el punto G vamos a volver a dibujar. X, Z, Y. Tenemos que en el eje X no tiene coordenadas, por lo tanto 0. En el eje Y está a 0,35, por lo tanto será en el eje Z 0,35 y en el eje Y, que es este de aquí, a 0,925. Fijaros bien y no os confundáis, porque en este caso Z está en el sentido que quizás a veces vemos las Is, ¿vale? Y digamos que están estos ejes cambiados a como quizás nosotros estamos acostumbrados a verlo. Pero bueno, simplemente es fijarse. 0,35. Y a esto le restamos el punto B, que ya hemos calculado previamente aquí, para calcular ese vector AB, y que es 0,5, 0, 0,75. De aquí obtenemos que B sub G es 0 menos 0,5, 0,925 y menos 0,4. Y cada uno de esos componentes marcaría la dirección en I, en J y en K. Si a esto le hacemos el módulo, nos queda 1,125. Y por lo tanto, T sub G se puede escribir como T sub G por menos 0,5, 0,925 y menos 0,4. Y todo ello dividido entre el módulo, que es 1,125. Y esto de aquí en newtons. Lo siguiente que tenemos que calcular es TBH, que sería pues igual que la tracción del cable BG, pues la del cable BH. Tendría su módulo y su dirección dada por este vector unitario que marca la dirección de BH. En este caso, como nos dicen que consideremos que es 0, pues ya no la voy a calcular y no la vamos a tener en cuenta. Simplemente aquí tendríais que poner un 0 cuando empecéis a operar, ¿vale? Pero si no os dieran esta simplificación en el ejercicio, la calcularíais de igual forma. Calcularíais el vector BH en vez de BG con H menos B, tendríais las coordenadas del punto H y os quedaría un vector de la misma forma que el vector TBH. TBG, ¿vale? Tendríais la misma forma. Y por último nos queda calcular P, que bueno, ya nos da en el eje enunciado que tiene menos 268J, de dirección menos J y de módulo 268,
y por lo tanto esto es lo mismo que decir que es 0 menos 268, 0. ¿Vale? O si lo queréis ver en función de P y luego lo queréis despejar, pues 0 menos P, 0. Y en newtons siempre. Como ya tenemos todos los componentes, solo tenemos que hacer estas operaciones. Por lo tanto, para hacer este producto mixto, si empezamos por orden, tendríamos que colocar en primer lugar este vector que nos indica la posición, la dirección del eje AD. Pues las componentes que teníamos antes, 0,8, 0, menos 0,6. Las componentes de la dirección AB en esta dirección, que sería 0,500, ¿vale? Esto es lo más cómodo, multiplicarlo de esta fórmula, si no también podríais poner IJK, resolver esto de aquí, ¿vale? Y luego multiplicarlo escalarmente por otro vector y ya os tiene que dar un número. Y si lo queréis hacer de esta forma, pues mejor, que es más rápido. Y colocamos las componentes del tensor T sub G, menos 0,5, 0,925 y 0,4. Y todo esto está multiplicado por el módulo y multiplicado por el módulo, que es TBG, y dividido entre el módulo de este vector. Como están todos los términos, nosotros lo que podemos hacer es sacarlo factor común y tendremos T sub G entre 1,125. Nosotros aplicamos lo mismo para el resto de las componentes de esta sumatoria, pues tendremos que, como TBH nos dice el ejercicio que lo consideremos 0 para este caso excepcional, pues le ponemos ya directamente 0, no tenemos que hacerlo, pero si no, pues ya tendríais sus componentes y lo multiplicaríais vectorialmente de la misma forma. Y por último, pues tenemos el vector que nos indica los momentos del punto P respecto a este eje AD. Sustituimos los valores y si hacemos estas operaciones, lo que nos queda, si resolvemos esto de aquí y además lo multiplicamos por 1,125, ¿vale? Para quitarnos esto de aquí, lo que nos queda es que es 0,27750 TBG igual a 180,90. Es decir, esto de aquí sería este resultado, ¿vale? Y esto de aquí sería este resultado. Y todo ello multiplicado por este factor que es 1,125 para facilitar los cálculos. Esto nos queda T sub G igual a 652 newtons. ¿Qué pasaría? 652 newtons en módulo. Entonces, T sub G será 652 por este vector de aquí. Menos 0,5, 0,925, 0,4 y dividido entre el módulo del vector de dirección. Y esto todo en newtons.